un módulo M seguirá netheriano si toda asociación creciente, N1 contenido en S2 contenido en N3, etc., de submódulos de M es estacionaria. ¿Qué significa esto? Que existe un número natural L, tal que a partir de ese L todos los submódulos de la asociación son iguales. NL es igual a NL más 1, igual a NL más 2, etc. En otras palabras, que la asociación termina en algún momento, ¿no? Y como decía, ahora que es un anillo A se dirá netheriano si A visto como A módulo es netheriano. Y bueno, y una observación o un recuerdo. Recuerde que para un anillo A visto como A módulo, sus submódulos son precisamente los ideales de A. Bueno, estos de módulos se ven estructuras algebraicas 2, ¿no? Que ustedes han llevado, así que asumo que ustedes saben lo que estoy hablando, ¿no? Cuando digo la palabra módulo. Ejemplo Z es netheriano. Vamos a ponerlo acá. Como anillo, ¿no? Como anillo. Entonces por eso ponemos los ideales, ¿no? Porque los ideales, en este caso, vendrían a ser los submódulos, ¿no? En este caso serían los Z submódulos. Entonces, el ideal generado por N1 contenía el ideal generado por N2, etcétera, en sucesión creciente, donde los NI son números naturales, ¿no? Enteros positivos. Entonces, este contenido se da cuando N2 divide N1. Entonces, como N2 es un divisor de N1, entonces obviamente N1 es más grande que N2, mayor o igual. En el siguiente, N2 contenido en N3 significa que N3 divide N2. Por lo tanto, N2 es más grande, mayor o igual que N3. Igual en el siguiente, N3 contenido en N4 significa que N4 divide a N3 y por lo tanto N3 es mayor que N4. Juntando tenemos una sucesión decreciente, N1 mayor que N2, mayor que N3, mayor que N4, etc., de números naturales, ¿no? Entonces son números naturales. Por lo tanto, esa sucesión tiene que acabar en algún momento, ¿no? Porque a lo más terminaría en el número 1, ¿no? Que es el número natural más pequeño. Entonces, esta sucesión decreciente, esta de números, ¿no? Debe terminar, a lo más, como digo, terminaría en el número 1, ¿no? Como números naturales, ¿no? Y por tanto se sigue que la sucesión asterisco, ¿no? Que es la inicial, la de ideales, también debe terminar, ¿no? Y por lo tanto, eso significa por definición de que Z es netheriano, ¿no? Donde acaba esta sucesión de números también igual acabaría la sucesión de arriba, ¿no? De ideales. Ahora, recuerdos también, una familia no vacía F de submódulos de un módulo se dirá que posee un elemento maximal si existe un elemento N0 de la familia F, tal que si N es otro elemento de la familia que contiene a N0, entonces son iguales. N es igual a N0. Entonces, como decía la vez pasada,
ser maximal no es que es el más grande de todos, sino que no hay otro más grande que él. Son conceptos distintos, ¿no? Ser el más grande de todos es el máximo, pero no estamos hablando de máximo, sino maximal. ¿Qué significa maximal? Que no hay otro más grande que él, nada más. Y también un submódulo n de m seguirá finitamente generado. En realidad debe ser afinitamente generado, porque vamos a trabajar con los elementos de A también. Si existe un número finito y 1 y r elementos de n, tal que cualquier otro elemento n de n grande se escribe como una combinación lineal. N es lambda 1 y E1 más lambda R y R, donde los lambda ahí están en A, ¿no? Por eso de afinitamente general. Y denotemos esto como el generado, ¿no? N es el generado, ¿no? Estas paréntesis angulados significa generado por estos elementos, ¿no? Y1 y R. Entonces son equivalentes. M es neuteriano. Toda familia no vacía de submódulos de M tiene un elemento maximal. Y tercero, todo submódulo de M es finitamente generado. Veamos uno implicado entonces. Entonces F es una familia no vacía de submódulos de M. Y supongamos que F no posee elemento maximal. Entonces, como es no vacío, esta familia es no vacía, tiene un elemento, ¿no? Entonces, al menos un elemento. Entonces, existe un N1 en F, elemento de F, pero de 1 como no es maximal, ¿no? F no tiene elemento maximal, entonces por lo tanto este elemento N1 no es maximal. Y como decimos, maximal es que no hay otro más grande que él. Entonces, como no es maximal, si hay otro que es más grande que él. Entonces, como N1 no es maximal, existe N2 en F, tal que 1 o N2 es más grande que N1, estrictamente más grande. Ahora, nuevamente, como F no posee elemento maximal, este N2 tampoco va a ser maximal. Por lo tanto, existe un N3 que es estrictamente más grande que N2. Y continuamos de esa manera y obtenemos una sucesión creciente, ¿no? N1, N2, N3, N4, etc. Entonces, pero nuestra hipótesis, estamos uno implicados, uno es que M es neuteriano. Entonces existe un L donde la sucesión se estaciona, ¿no? Entonces existe un L natural de que NL es igual a NL más 1, etc., ¿no? Pero por construcción, en cada paso tenemos un contenido estricto, ¿no? En cada paso que hacemos. Por lo tanto, en el paso Lésimo, NL está contenido estrictamente en NL más 1, ¿no? Lo que contradice la igualdad, ¿no? Contradicción, entonces por lo tanto F sí posee un elemento maximal, ¿no? Porque al suponer que no posee hemos llegado a un absurdo. Ahora 2 implica 3. Entonces, ¿qué es 3? Hay que probar que todo submódulo de M es finitamente generado, ¿no? O afinitamente generado. Entonces, sea N cualquier submódulo de M y sea F los submódulos de este N que sí son finitamente generados. Entonces, F es distinto de 0, pues por ejemplo el 0, el módulo 0, está, es un submódulo de N, ¿no? Porque todo submódulo contiene el 0, ¿no?
Es una propiedad básica de un submódulo, ¿no? Todo submódulo contiene el cero, entonces por lo tanto el submódulo cero está contenido en n. Y cero es finitamente generado porque solamente acá hay un elemento nada más, ¿no? El elemento cero nada más. Entonces, por 2, porque estamos en 2 implica 3, esta familia no vacía F tiene un elemento maximal, digamos n0. Entonces, por estar en F, la condición de estar en F es que sea finitamente generado. Entonces, como n0 está en F, n0 es finitamente generado. Y digamos que esté generado por I1 y R. Entonces, si n0 es igual a n, acabó, ¿no? Porque n es el módulo que queremos probar. Hemos tomado un n cualquiera y queremos probar que es finitamente generado. Entonces, si n es igual a n0, terminó, ¿no? Porque n0 es finitamente generado. Entonces, supongamos que no lo sea, ¿no? Y lleguemos a algún absurdo. Entonces, supongamos que n0 está contenido estrictamente en n. Entonces, tomamos un elemento en el complemento, ¿no? N menos n0. Y consideramos el submódulo n0 más el generado por x. Entonces, n0 es un submódulo de n, ¿no? Porque así está definido f, ¿no? Son los submódulos de n. Entonces, n0 es un submódulo de n. X está en n, ¿no? Está en n menos n0. Y por lo tanto, el módulo generado por x, que serían simplemente los múltiplos de x, ¿no? Lambda de x, ¿no? Con lambda variando en el anillo, seguiría estando en n, ¿no? Entonces, el módulo generado por x también está en n y la suma también se queda en n, ¿no? Porque n es un submódulo, es cerrado por sumas y por restas y por el producto por un escalar. Y además, n0 es finitamente generado, ¿no? Por I1 y R, ¿no? Los mismos de acá arriba, y el X que hemos agregado, ¿no? Y esto se puede probar fácilmente, ¿no? Como es un elemento de esta suma, es de esta manera, ¿no? Un I más lambda X, donde I está en N0 y lambda X es un múltiplo de X, o sea, lambda es un elemento del anillo, ¿no? Entonces, I más lambda X lo podemos escribir por 3 como una combinación lineal de los generadores. Entonces será lambda 1 y 1 más lambda R y R y más el lambda X. Por lo tanto, este elemento de este módulo se puede escribir como una combinación lineal finita, ¿no? De los generadores I1 y R y el X. Entonces de esa manera hemos probado de que este módulo suma es finitamente generado, ¿no? Y además n0 está incluido estrictamente en n0 más x. ¿Por qué? Porque x lo tomamos fuera de n0, ¿no? Entonces x no está en n0, pero sí está aquí, ¿no? Acá está el x. Por lo tanto, este conjunto es más grande que este.
Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que n0 más x es un submódulo de n y además que es finitamente generado. Por lo tanto, cumple la definición de ser un elemento de f, ¿no? Es un submódulo de n y además es finitamente generado. Entonces es un elemento de f y además es estrictamente más grande que n0. Pero esto contradice el hecho de que n0 es maximal, ¿no? Porque n0 era un elemento maximal de f. Otra cosa que diferencia máximo de maximal es que el máximo es único, en cambio maximal pueden haber más de uno. Bueno, entonces hemos llegado a una contradicción. Entonces esto contradice la maximalidad de n0 en f. Por lo tanto son iguales y, como habíamos dicho, eso termina la demostración. Y para cerrar la cadena de equivalencias, veamos 3 implica 1. Entonces ahora hay que probar que m es neteriano, entonces nos damos una sucesión de módulos creciente de submódulos de n. Y consideramos n la unión de esta sucesión. Y como es una sucesión creciente, la unión también es un submódulo de m, ¿no? Porque en general la unión no tiene por qué ser un submódulo, pero como es creciente, es fácil probar de que este es un submódulo. La unión. Pero entonces, al ser un submódulo de m, por 3, que me dice 3, que todo submódulo es finitamente generado. Entonces, por 3, n está generado por un número finito de elementos, i1 y r. Estos I sub i son obviamente elementos de n. Y comenzamos simplemente a ubicar, ¿no?, dónde están estos elementos, ¿no? Bueno, entonces como i1 es un elemento de n y n es la unión de los nj, entonces i1 tiene que estar en algún nj, ¿no? Entonces digamos que i1 está en nj1, etcétera. Y r es un elemento de n, pero como n es la unión de los nj, entonces el ir estará en algún njr. Y como son números J1, JR, son números naturales, sin perder, sin perder generalidad, podemos asumir, ¿no?, de que J1 es menor o igual que J2, etcétera, menor o igual que JR. Y como la sucesión era creciente, entonces a mayor índice el contenido es más grande, ¿no? Entonces NJ1 está contenido en NJ2, etcétera, contenido en NJR. Pero I1 está en el primero, I2 está en el segundo, y etcétera, y R está en el último, ¿no? Pero por el contenido, NJR contiene a todos los anteriores. Por tanto, todos los IJ están en el más grande, ¿no?, NJR. Entonces así I1 y R están en NJR. Y ahora denotemos este JR como un número L simplemente, ¿no?, porque es un número natural. Entonces I1 y R estarán en NL. Y si los generadores están en un módulo, en un submódulo, el generado por estos elementos sigue estando contenido en ese submódulo, ¿no?
definición de generado, no es el menor su módulo que contiene a los generadores. Entonces, pero ¿quién era el generado? Era n. Entonces, n está contenido en nl. Pero nl obviamente está contenido en la unión de todos los nj. Pero esta unión nuevamente es n, porque así lo habíamos definido, n era la unión de estos nj. Entonces, como ven, tenemos un sándwich n, n. Por lo tanto, nl es igual a n. Ahora, por ser creciente, nl está contenido en nl más 1. Y obviamente nl más 1 está contenido en la unión de todos. Pero ese otra vez es n. Entonces, otra vez tenemos nn. Por lo tanto, nl más 1 es igual a n. Pero ¿quién era n? El nl. Entonces tenemos que nl más 1 es igual a nl y etcétera. Por lo tanto, la sucesión se estaciona en el nl y con eso hemos probado que m es netteriano, lo que cierra la cadena de equivalencias. Ejemplo, todo anillo A, que es un dominio de ideales principales, es netteriano. ¿Por qué? Pues todo ideal es principal, o sea, es de la forma, es generado por un elemento. Por lo tanto, eso me está diciendo que todo ideal de A es finitamente generado. Entonces, por las equivalencias anteriores, si todo ideal es finitamente generado, el módulo A en este caso es netteriano. Como casos particulares, Z es netteriano porque Z es DIP. Y el anillo de polinomio sobre un cuerpo también es DIP y por lo tanto es netteriano. Ahora volvamos a recordar que es una sucesión exacta corta. Entonces tengo una sucesión de A módulos y A homomorfismos. 0, M', F, M, G, M segunda 0 numerante. Seguirá exacta corta si F es un monomorfismo, G es un epimorfismo y la imagen de F es el núcleo de G. Entonces considere la sucesión exacta corta como antes. Entonces el del medio, M, es netteriano si y solo si los extremos, M' y M segunda, son netterianos. Entonces sí y solo si. Entonces veamos la ida. Entonces tenemos que probar que M' y M segunda son netterianos, sabiendo de que M es netteriano. Entonces veamos M' netteriano. Entonces nos damos una sucesión de submódulos de M', una sucesión creciente, N'1, N'2. Entonces sus imágenes f de n'1 reservan el contenido, f n'2 y además son submódulos de M. En la clase anterior, como ya había tomado, en vez de módulos había tomado anillos, entonces en ese caso no se cumplía que la imagen de un ideal sea un ideal en el anillo de llegada, ¿no? Eso es falso. Entonces les dije les dije no la vez pasada que habría que tomar los ideales generados por las imágenes.
Repito, no estaba cometiendo ese error por no considerarlo como módulo. Entonces, en este caso, como son módulos y homomorfismos de módulos, entonces la imagen sí directamente es un submódulo de M en este caso. Bueno, entonces como M es netériano, esta sucesión de los Fs se estaciona. Entonces existe un L natural tal que Fn'L es igual a Fn'L más 1, etc. Entonces afirmamos que la sucesión que nos interesa, ¿no?, de los N' también se estaciona y en el mismo L, ¿no? Entonces supongamos que no, que NL, N'L más 1 es distinto de NL'. Entonces el del contenido debe ser propio, ¿no? Porque ya teníamos un contenido, ¿no? Por construcción, por definición de la sucesión. Es una sucesión creciente. Entonces un contenido ya está, ¿no? Lo que queremos es la igualdad. Entonces si no son iguales, el contenido será propio entonces. Por lo tanto existirá un elemento en N'L más 1 que no está en N'L, ¿no? Entonces si le tomamos f, entonces f de x pertenece a f de N'L más 1, ¿no? Porque x está en L más 1. Pero por alfa, este f de N'L más 1 es igual a f de N'L. Entonces aplicamos esa igualdad y por lo tanto este fx que estaba acá también está acá. Entonces f de x pertenece a f de N'L. Por lo tanto f de x debe ser un elemento de acá. Y como es un elemento de acá, es un f de algo, f de y, con y en N'L. Ahora, como f es mono, es inyectiva. Y acá tengo una igualdad. Por lo tanto, imágenes iguales, tres imágenes iguales, por ser inyectiva. Entonces, x es igual a y, pero y dónde estaba en N'L. Por lo tanto, por la igualdad, x está en N'L, lo cual es falso, ¿no? Porque x no está en N'L. Lo que contradice beta, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos supuesto es falso, así que se debe cumplir la igualdad. N'L es igual a N'L más 1 y etcétera. Por lo tanto, hemos probado que M' es netériano, ¿no? Porque nos hemos dado una sucesión de submódulos y hemos probado que es estacionario. Entonces, ahora tenemos que probar que el otro extremo, no hemos probado que M' es netériano, falta probar que M segunda es netériano. Entonces afirmamos, M segunda es netériano. Entonces nuevamente, ¿no?, nos damos una sucesión N' segunda, N1 segunda, N2 segunda, etcétera, submódulos de M segunda. Y como están acá, le podemos tomar su imagen inversa, ¿no?, para regresarlo a M. Entonces tomamos la imagen inversa, preservo el contenido, g a la menos 1 de n segunda 1, contenido en g a la menos 1 de n segunda 2, etc. Y esos son submódulos de M. Entonces, como M es netériano, habrá un índice, ¿no?, K, número natural, donde esta sucesión se estaciona. Entonces g a la menos 1 de n segunda k va a ser igual a g a la menos 1 de n segunda k más 1, etc. Entonces afirmamos
que la sucesión que nos interesa, que es esta de acá, de los n segunda, también se estaciona y en el mismo índice, ¿no? El mismo índice K. En efecto, nuevamente, supongamos lo contrario, entonces este n segunda K más 1 contendría estrictamente a n segunda K. Por lo tanto, existiera un Z que está en n segunda K más 1 y no está en n segunda K. Y como G es epimorfismo, o sea, sobreyectivo, existirá un X en M tal que Z es G de X. Porque nuestra sucesión estamos acá, ¿no? Entonces estamos diciendo que hemos tomado Z acá. Y como G es un epimorfismo, tiene una preimagen X en M. Vale, entonces G de X es Z, ¿no? Pero Z ¿dónde está? En N segunda, K más 1. Por lo tanto podemos decir que X pertenece a la imagen inversa de N segunda K más 1. ¿No? Definición de imagen inversa. Pero por gamma, este es igual a la imagen inversa de G de NK. Entonces como X está acá, por esta igualdad, X estará acá también. Entonces X pertenece a G a la menos 1 de N segunda K. Entonces al aplicarle G de X cae en N segunda K. Pero ¿quién era G de X? G de X era Z. Era Z. Entonces Z está en N segunda K, lo que contradice delta, ¿no? Que Z no está en N segunda K. Entonces, esa contradicción viene de suponer de que eran distintos, por lo tanto son iguales. Entonces, N segunda K más 1 es igual a N segunda K y etcétera. Por lo tanto, ya está. N segunda también es neuteriano. Entonces, con eso hemos probado la ida, ¿no? Ahora falta el regreso. Ahora sabiendo que los extremos son neuterianos, hay que probar que el de en medio, M, es neuteriano. Entonces nos damos nuestra cadena creciente de submódulos ahora en M. Entonces, como estamos acá en el medio, le aplicamos imagen inversa para caer en M' y le aplicamos G para caer en M segunda. Entonces le aplicamos imagen inversa de F de N1, estará contenido en F segunda de N2, etc. Y estos son submódulos de M'. Y si le aplicamos G de N1, está contenido en G de N2, pero ahora caemos en M segunda. Entonces tenemos una sucesión creciente en M segunda. Entonces como M' y M segunda son neuterianos, son las hipótesis, entonces existen números naturales RS donde estas sucesiones se estacionan. Entonces f a la menos 1 de nr es igual a f a la menos 1 de nr más 1, etc. Igual g de ns es igual a g de ns más 1, etc. Entonces tomando el máximo L, el máximo entre R y S, ambas sucesiones van a ser para este índice L, se van a uniformizar, ¿no? En el índice.
¿no? Si, por ejemplo, digamos que el más grande fuera S, entonces por acá recién estaría f a la menos uno de ns, ¿no? Pero como es una todo ya son igualdades, entonces f a la menos uno de ns sería igual a f a la menos uno de ns más uno, etcétera, ¿no? Porque todos ya son igual, todos ya es una cadena de igualdades. Entonces al tomar el máximo uniformizamos todo, ¿no? El índice. Entonces el mismo índice vale para las dos cadenas de igualdades. Entonces f a la menos uno de nl va a ser f a la menos uno de nl más uno, etcétera, y lo mismo para g. G de nl es igual a g de nl más uno, etcétera. Y afirmamos que la asociación que nos interesa, ¿no?, que es la asociación de los n's, también se estaciona en L. Nuevamente, ¿no?, supongamos que el contenido es estricto. Entonces existe un x en nl más uno que no está en nl. Entonces le aplicamos g. Entonces g de x, como x está acá, entonces estará en g de nl más uno. Pero por estas relaciones delta prima ya son iguales, ¿no? Entonces g de nl más uno es g de nl. Entonces g de x pertenece a g de nl, ¿no? N mayúscula, ¿no?, parece que minúscula. Entonces g de x será un elemento de acá. Entonces, pero como son los elementos de acá, será g de x' con x' en nl. Y como g es un homomorfismo, pasando a restar y juntando todo, concluiríamos de que x menos x' está en el núcleo de g. Pero por la sucesión exacta, el núcleo es igual a la imagen de g. Ahora, otra observación acá es que x está en nl más 1 y x' está en nl, pero por la sucesión creciente, nl está contenido en nl más 1. Por lo tanto, ambos elementos están en el más grande, o sea, en nl más 1, y como es un submódulo, la diferencia también. Entonces, x menos x' está en nl más 1. Y de esta igualdad acá, entonces x menos x' está en la imagen de f, entonces x menos x' será un f de algo. Vamos a poner un f de a, donde a está en m', porque f va de m' en m. Bueno, entonces, ¿esto qué me dice? Que f de a cae en nl más 1. ¿No? F de a cae en el módulo L más 1. Por lo tanto, eso quiere decir de que A está en la imagen inversa del módulo L más 1. Entonces A pertenece a F a la menos 1 de NL más 1. Pero nuevamente usamos nuestra igualdad delta prima y tenemos que F a la menos 1 de NL más 1 es igual a F a la menos 1 de NL. Entonces si A está acá, por la igualdad A también está acá. Entonces A pertenece a F a la menos 1 de NL. Por lo tanto, si le aplicamos f de A está en NL.
Pero ¿quién era f de a? Era esta diferencia, ¿no? X menos x'. Entonces x menos x' está en NL. Entonces como está en NL, x menos x' será un x segunda que está en NL. Y despejando x, entonces tendremos que x es x' más x segunda. Pero x' está en NL. ¿Por qué? Por esto de acá, ¿no? No se acuerdan acá. G de x será igual a un g de x' con x' en NL. Y este x segunda está en NL, ¿no? Acá está puesto. Acá está. Y como este es un submódulo, entonces la suma sigue estando en NL. Entonces x está en NL, lo que contradice nuestra elección de x. X era un elemento que no estaba en NL. Entonces, por lo tanto, ese contenido es falso, el contenido propio, ¿no? Por lo tanto son iguales. Y etcétera. Lo que muestra que M es neteriano. Y ya está, ¿no? Sí, solo así. Un corolario. Entonces sea un número finito de módulos netérianos. A módulos. A módulos netérianos. Entonces la suma también es un A módulo netériano. Y como mencionamos en la clase anterior, en el caso finito, esta suma representa simplemente el producto cartesiano. M1 por M2 por etcétera. MR. Entonces la demostración. Entonces consideremos la sucesión 0 MR F, la suma de los MJ de 1 hasta R, G y la suma de los MJ de 1 hasta R menos 1. Nosotros lo llamamos Michi. ¿Y quién va a ser F y quién va a ser G? F de MR, o sea, un elemento de acá, va a ser simplemente poner el MR en el último, en la última coordenada, ¿no? En la coordenada Résima y las anteriores 0. Y el G, que parte de esta R upla, entonces será G de M1, MR-1, MR. Entonces como acá ya solamente está R-1, simplemente le quitamos el MR y nos quedamos con las primeras R-1 coordenadas. Obviamente estos son homomorfismos, ¿no? Además F es mono, ¿no? Porque si le igualamos esto al 0, 0, 0, 0, por igualdad de n uplas el MR sería 0. Entonces el núcleo sería el 0 nada más, por lo tanto este es un monomorfismo. Y G es un epimorfismo porque cualquier elemento de acá hasta R-1 es de esta forma. Tiene R-1 coordenada. Entonces su preimagen sería esto. Poner acá un MR cualquiera y sería su preimagen. Entonces trivialmente son inyectiva y sobreyectiva. Ahora faltaría ver que la imagen de F es el núcleo de G.
Bueno, entonces tomamos un elemento en la imagen de f. Por lo tanto es de esta forma, ¿no? Porque acá me está describiendo cómo son los elementos de la imagen de f. Son de esta forma. Y le aplicamos g, y como solamente toma los r-1 primeros, entonces justamente me da el 0, 0, 0. Por lo tanto, la imagen de f está contenida en el núcleo de g. Y recíprocamente, ¿no? Ahora tomamos un elemento, una R dupla, en el núcleo de G. Entonces eso significa de que su imagen es el 0, ¿no? Pero es el 0 en R-1 coordenada. Porque así está definido G. G va de la suma hasta R a la suma hasta R-1. Entonces estos son los primeros R-1. O mejor dicho, acá solamente hay R-1 coordenada. Entonces por igual, y al aplicarle G, tomamos solamente las primeras R- coordenadas. Entonces por igualdad, todos estos del 1 hasta R-1 son 0. Por lo tanto, este elemento que hemos sumado en el núcleo, en realidad es de la forma 0, 0, 0 hasta R-1 y MR. Pero eso es justamente la imagen de F, ¿no? Entonces esto pertenece a la imagen de F. Por lo tanto, el núcleo está contenido en la imagen, pero ya teníamos el otro contenido, la imagen contenido en el núcleo. Entonces tenemos la igualdad. Entonces, por lo tanto, la sucesión, esta sucesión Michi, es una sucesión exacta. Entonces ahora vamos a razonar inductivamente. Entonces para R igual 1, digamos, es cierto, ¿no? Porque todos nuestros, por hipótesis, cada uno de ellos es netériano. Entonces, si tomamos uno solo, vale, ¿no? Porque por hipótesis ya es netériano. Entonces, para R igual 1 es cierto, ¿no? Entonces, hipótesis inductiva, asumamos que es verdadero para R-1. Esto es la suma de 1 hasta R-1 es netériano. Acá me olvidé de poner. Es netériano. Entonces, por lo tanto, volviendo a la sucesión, tenemos netériano y este netériano por hipótesis inductiva, o sea, tenemos una sucesión exacta donde los extremos son netérianos y por lo tanto, por la proposición anterior, el del medio tiene que ser netériano. Entonces, es lo que hemos escrito acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la sucesión, los extremos son netérianos, de donde, por la proposición anterior, el del medio es netériano, y eso es lo que queríamos probar. Y acá una observación que si bien no tiene que ver con la proposición que hemos probado, era algo que me había olvidado de decir, que tiene que ver con la definición de netériano, ¿no? De la diferencia entre anillo netériano y módulo netériano. Entonces, ya habíamos dicho que el anillo de polinomios
como anillo es netériano. ¿Por qué? Porque es un dominio de ideales principales, ¿no? Entonces, como todos sus ideales son finitamente generados, entonces es netériano. Pero ¿qué pasa si lo consideramos como K módulo? Como K módulo, el, el K de X tiene una base, tiene vamos a poner acá, una base, ¿no? O una K base. Acá es un cuerpo, entonces en realidad es un espacio vectorial. Una K base, base, se escribirlo mejor. Entonces, una K base de K de X es 1x, x cuadrado, x al cubo, etcétera. No es la base de los polinomios, como visto como K módulo cada espacio vectorial. Entonces, podemos considerar estos submódulos o subespacios. El X contenido, obviamente, estrictamente en X con el X cuadrado, y este contenido estrictamente en X, X cuadrado, X al cubo, etcétera. Y esta sucesión nunca termina porque justamente esta es una base, entonces son LI. ¿No? Si esto terminara en algún momento, alguna potencia de X tendría que ser combinación lineal de las anteriores, ¿no? Por la igualdad, ¿no? Es decir, que si es que terminarían. Entonces, digamos, un X a la N tendría que ser combinación lineal de X hasta X a la N menos 1, ¿no? Y eso no puede ser porque estarían contradiciendo el hecho de que esto es una base, ¿no? Todo eso son LI, entonces ninguna potencia de X puede ser combinación lineal de las otras. Entonces esta sucesión es estrictamente creciente y nunca termina. Por lo tanto no es netériano, ¿no? Porque si fuera netériano debe terminar. Entonces acá se nota, ¿no?, la diferencia. No hay que tener cuidado, ¿no?, cuando un mismo objeto, ¿no?, lo ves como anillo o lo ves como módulo, ¿no? Otro ejemplo ya de anillo que no, que no sea netériano es el siguiente, ¿no? El anillo del cuerpo K, y acá ponemos infinitas indeterminadas, ¿no? X1, X2, X3, etcétera. Anillo de polinomios en infinitas indeterminadas. Entonces esto no es netériano porque ahora consideramos los ideales, ¿no? O sea, cuando consideramos un anillo, los submódulos son los ideales. Entonces el ideal generado por X1 debe estar contenido en el ideal generado por X1, X2, contenido en el ideal generado por X1, X2, X3, etcétera. Y también el contenido es estricto por la misma razón que el anterior, ¿no? Porque
Si se diera la igualdad, alguna de estas indeterminadas tendría que ser o estar en función de las otras indeterminadas, ¿no? Y eso no puede ser porque estas indeterminadas se supone que son independientes la una de la otra. Claro, hay un término algebraico para definir esa independencia, ¿no? Pero no quiero entrar en esos detalles, ¿no? Porque no viene al caso, ¿no? Bueno, para el que está interesado, tendríamos que hablar de conjuntos algebraicamente independientes. Entonces todas estas indeterminadas son algebraicamente independientes la una de la otra. Entonces ninguna puede ser combinación lineal. No combinación lineal, sino una combinación algebraica, ¿no? Por eso el nombre de algebraicamente independiente. De las anteriores, ¿no? Y si esta sucesión parara, llegaríamos al absurdo de que una de estas variables es una combinación algebraica de las anteriores. Y eso no puede ser. Por lo tanto, esta sucesión es estrictamente creciente y nunca termina. Por lo tanto, este anillo como anillo no es netériano. Y para terminar, un par de proposiciones más. Entonces, sea A netériano y M un A módulo finitamente generado, ¿no? Ya sabemos que es finitamente generado. Entonces, hay que probar de que M también es netériano, como A módulo. A módulo. Bueno, entonces como M es A finitamente generado, existirán elementos de M, un número finito, tal que de M, cualquier elemento de M, se escribe como una combinación lineal. Lambda 1x1 más lambda nxn. Entonces definamos el siguiente homomorfismo: G de AN en M, tal que G de una NU placar, lambda 1, lambda n, es igual a esta combinación lineal, lambda 1x1 más lambda nxn. Entonces, como todo elemento de M es de esta forma, entonces esta relación me está diciendo automáticamente que este G que hemos definido es epimorfismo, porque cualquier M es de esta forma. Entonces, si nos damos un M, su preimagen sería lambda 1, lambda n. Entonces, ya tenemos que ejercer epimorfismo. Ahora, siendo aneteriano, por el corolario anterior, el producto cartesiano también es neteriano, ¿no? Eso es lo que vimos acá, ¿no? ¿No? Por la observación que pusimos. Entonces, en realidad, lo que hemos probado es que el producto cartesiano de módulos neterianos es un módulo neteriano. Entonces, repito, ¿no? Entonces, como es neteriano, el producto cartesiano de A por A por A entonces, también es neteriano por la proposición anterior. Y entonces tenemos la siguiente sucesión: el G que ya teníamos, AN en M, que es un epimorfismo, y obviamente tiene
el núcleo. Tiene el núcleo de G, lo ponemos acá. Y este F sería la inclusión simplemente, ¿no? El morfismo de inclusión. Y obviamente esta es una solución exacta, ¿no? Porque la inclusión es mono. Esto acabamos de decir que es epimorfismo. Y obviamente la imagen de F, que es la inclusión, su imagen es el mismo, el núcleo de F. Entonces la imagen de F es el núcleo de G. Entonces es una sucesión exacta. Entonces por la proposición anterior, si el del medio es netériano, los extremos también lo son. Entonces siendo AN netériano, se sigue que M y el núcleo también, porque la proposición anterior nos asegura que los extremos son netérianos. Pero como solamente me interesa M, entonces sigue que M, bueno, y el núcleo es netériano. Ahora una observación o un recuerdo. O sea, I un ideal de A y M un amódulo. Entonces recuerde que M es un A sobre I módulo, M es un A módulo, ¿no? Ya tiene estructura de A módulo, pero queremos de la estructura de A sobre I módulo. Entonces cuando ocurre esto, sí, solo si lambda por M0 para todo lambda en I y para todo M en M. Y más aún, ¿no? ¿Cómo se define esa estructura? Simplemente a la clase, un elemento de acá que es una clase, lambda más I por M, lo definimos como lambda M simplemente. Para toda clase lambda más I y para todo M en M. Vale, entonces alguna vez hemos visto esto, por lo tanto por eso lo digo recuerdo nada más. En todo caso, queda como ejercicio si es que no se acuerdan. Vale, entonces recordemos esto, ¿no? Entonces su última proposición sea aneteriano e I un ideal de A. Entonces el cociente A sobre I es neteriano. Bueno, entonces vamos a considerar la sucesión exacta, trivial, ¿no? Entonces tenemos I, que es un ideal, o sea, un subconjunto de A. Entonces acá ponemos la inclusión simplemente. Y como es un ideal, existe el cociente, entonces ponemos la proyección. Y nuevamente, el núcleo de la proyección es I, y la imagen de la inclusión es I, por lo tanto, es una solución exacta de A módulo. Entonces, eh, queremos aclarar esto, porque de A módulo. Bueno, I es un submódulo de A. ¿No? Ya hemos dicho que cuando hablamos de anillo, los submódulos son los ideales. Y por lo tanto, por ser submódulo, es un módulo. Entonces es un A módulo. Y el cociente es un A módulo porque, porque podemos definir esta operación. Lambda, ¿no? Donde lambda está en A. Y esto está en A sobre I. Entonces lambda por un elemento de el cociente, simplemente el lambda entra a multiplicar a la nada más. Entonces lambda clase, ¿no? Pero como estamos trabajando con clases, hay que probar que esta operación está bien definida. Debería dejarlo como ejercicio, pero vamos a probarlo. Entonces, desde que esta operación está bien definida, pues si tenemos que la clase de A es igual a la clase de B, ¿qué significa eso? Que la diferencia
A menos B está en I. Y como I es un ideal, lo multiplicamos por cualquier cosa y se queda en el ideal, ¿no? Por la propiedad de absorción que tienen los ideales. Bueno, distribuyendo, entonces tenemos que esta diferencia, lambda A menos lambda B, pertenece ahí. Y eso es suficiente para decir que como clases son iguales. Entonces, la clase lambda B más I es igual a la clase lambda A más I. Entonces, si acá hubiéramos puesto B, acá sería lambda B más I. Pero no interesa porque son iguales. Entonces está bien definido. O sea, no interesa si acá tomamos A, B, C. No interesa el representante, es lo que queremos decir. Entonces con esta operación, el cociente A sobre I es un A módulo. Entonces, como tengo una sucesión exacta de A módulos y el del medio es neteriano por hipótesis, entonces los extremos son neterianos. Entonces, por la progresión vista, bueno, siendo A neteriano, I y el cociente A sobre I son neterianos. Ahora, para X en I y un elemento del cociente, ¿no? A más I en el cociente cualesquiera, ¿no? Tanto X como este elemento. X por A más I por esta operación que hemos definido es simplemente el X entre multiplicar a la. Pero como X está en I por cualquier cosa, sigue estando en I. Entonces este sería la clase de un elemento de I. Y entonces como clase sería el mismo I, ¿no? Porque si es un elemento de I, ya saben, lo absorben. Pero ¿quién es el I? Es el cero, ¿no? Del cociente. No, el cero del cociente es el de abajo. Bueno, yo no sé por qué estoy diciendo esas cosas, se supone que ustedes deben saberlo eso de memoria. Bueno, entonces, ¿qué hemos probado? Que al multiplicar un elemento del ideal por un elemento del A módulo A sobre I me da el cero, que es justamente esta propiedad. Esta propiedad. Tengo un elemento del ideal y un elemento del A módulo. Si ese producto me da cero, entonces ese A módulo tiene una estructura de A sobre I módulo. Y eso es lo que está pasando acá. Entonces, por observación, A sobre I es un A sobre I módulo. Entonces, lo que queremos probar es que, vamos a aclararlo mejor, creo que así no se entiende bien. Entonces, A es un anillo, y cuando decimos netariano como anillo, como anillo. Entonces, ahí es netariano como anillo. Y cuando un anillo es netariano, cuando es como módulo sobre sí mismo es netariano. Entonces acá hay un detalle fino, ¿no? Que de repente pasa desapercibido, pero tenemos que ser cuidadosos. Entonces, ¿qué hemos dicho? Un anillo es netariano cuando lo es como a módulo sobre sí mismo, ¿no? O como módulo sobre sí mismo. En este caso queremos probar que el anillo cociente es netariano, entonces tiene que ser como A sobre I módulo
tiene que ser netériano. Entonces tomamos un ideal acá. Tomamos un ideal acá. Porque en este caso, ¿no? Cuando es como anillo, los submódulos son los ideales, ¿no? Porque en realidad, por equivalencia, ¿no? De módulo netériano, lo que tenemos que probar es que todo submódulo del módulo es finitamente generado, ¿no? Por las equivalencias que vimos al inicio. En este caso, nuestro módulo es A sobre I, pero lo estamos viendo como A sobre I módulo, o sea, módulo sobre sí mismo. Entonces los submódulos, al ser un anillo, son los ideales, ¿no? Entonces por eso, en vez de decir tomamos un submódulo de frente, ponemos sea J un ideal, cualquiera, de A sobre I. Y tenemos la proyección canónica, ¿no? A sobre el cociente A sobre I. Entonces invocamos al teorema de la correspondencia, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el teorema de la correspondencia? De que hay una biyección entre los ideales del cociente y los ideales de A en este caso, que contienen el núcleo de la proyección, en este caso el núcleo es I, ¿no? Entonces por el teorema de la correspondencia, pi a la menos 1 de J, ¿no? Porque así actuaba si recuerdan, ¿no? La demostración del teorema de la correspondencia. Los ideales de acá le correspondía a su imagen inversa. Entonces, pi a la menos 1 de J es un ideal de A que contiene ahí, ¿no? En este caso, estos es de, no es que esté de más, ¿no? Pero no se usa. Pero entonces usamos de que A es netériano. Como A es netériano, todos sus ideales son finitamente generados. Entonces pi a la menos 1 de J es un ideal finitamente generado, digamos por x1, xn. Entonces tomamos un elemento de J cualquiera, ¿no? Como estamos en el cociente, será una clase, ¿no? A más I. Pero A más I no es otra cosa que la imagen de la proyección ideal. Entonces, eso me está diciendo que pi de A cae en J, por lo tanto, A pertenece a la imagen inversa pi a la menos 1 de J. Pero ya sabemos que este pi a la menos 1 de J está finitamente generado. Entonces este A debe ser una combinación lineal de estos x y, ¿no? Entonces A será lambda 1 x1 más lambda 2 x2, etcétera, más lambda n xn, donde los lambda i están en A. Entonces le tomamos clase, A más i será la clase de esta suma, pero la clase de una suma es la suma de clases. Entonces lambda 1 x1 más i, etcétera, más lambda xn más i. Debería ponerlo como clase. Esta es una clase, suma, otra clase. Pero según nuestras operaciones que hemos definido, recordando, ¿no? Cómo actúa una clase, ¿no? Cuando cumple esta condición, que ya probamos que sí la cumplen. Entonces, la clase por un elemento, simplemente el representante de la clase multiplica al elemento m.
Y es lo que está pasando acá. Entonces, el representante de esta clase multiplica al x1. Entonces, esto de acá lo podemos separar así, etcétera. Esto de acá también lo podemos separar así. Entonces tenemos elementos de de j en este caso, ¿no? Que no se olviden que x1, xn están acá, que es la imagen inversa de j. Por lo tanto, cuando le aplicamos pi de x1 cae en j, pi de x2 cae en j, pi de xn cae en j. ¿Y quién es pi de x1? Su clase, ¿no? X1 más i. ¿Quién es pi de xn? Su clase, ¿no? Xn más i. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que un elemento de j cualquiera es una combinación lineal de de estas clases x1, xn por estos elementos que están en el anillo cociente. Esto pertenece a sobre i. Por lo tanto, que hemos probado que j está generado finitamente y eso es por las equivalencias, ¿no? De que probamos al inicio, hemos tomado un ideal cualquiera de a sobre i y hemos probado que ese ideal está finitamente generado, pero con los escalares tomados en el anillo cociente. Por lo tanto, a sobre i como anillo es netériano, ¿no? Repito, entonces a sobre i como anillo es netériano. ¿Por qué? Porque hemos probado que cualquier ideal de a sobre i, ¿no? J que hemos tomado, un ideal cualquiera, está finitamente generado.